la app se está comunicando con los controladores. Fíjense que por allá tenemos la creación new controller, no sé qué. Eso solamente se hace en la app. Que por allá estamos creando servicios, sí, pero el servicio no es para que lo use la app. El servicio es para mandarle como parámetro al controlador para que se pueda crear. Pero no, la comunicación directa está entre la app y el controlador. ¿Listo? ¿Qué tiene el controlador o qué hace un controlador? El controlador es el que me permite, digamos, manipular y crear los endpoints. ¿Qué son los endpoints? Son esas URLs a las que nosotros les damos clic cuando vamos a hacer una petición. Eso es un endpoint. Entonces, en el controlador es que yo lo creo, que yo utilizo el get, que yo utilizo el post, que yo utilizo el patch, ¿cierto? Que son los verbos que ya todos conocemos. Esos yo los creo ahí. Entonces, la app monta el servicio y el controlador genera las URLs o los endpoints que me van a permitir hacer cosas, ¿sí? Pero esas cosas que me permite hacer dependen de la conexión del controlador con el servicio. ¿Por qué? Porque en el servicio, digamos que están los métodos y están las funcionalidades. En los servicios también encontramos las listas, que son las que contienen todo digamos, lo específico. ¿A qué me refiero? El servicio entonces tiene métodos y funcionalidades que realiza, por ejemplo, sobre todos los clientes, ¿cierto? Para él manipular a los clientes, pues él necesita el modelo. El modelo es la clase que nosotros creamos al principio, que tiene atributos, accesores, constructores, mutadores. Pero cuando yo tengo una clase, yo creo solo un objetivo de cliente, por ejemplo. Pero en el servicio tengo una lista con todos los clientes. Entonces el servicio, además de los métodos y funcionalidades, se encarga de manipular toda una lista, un conjunto de datos que son del mismo modelo, ¿cierto? No sé si tengan una pregunta hasta acá o algo que agregar. Bueno, entonces frente a un cambio, ¿qué es lo que se les va a pedir en la sustentación y qué es lo que escribieron en el Excel? Nos tenemos que sentar a pensar, bueno, frente a un cambio, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en la app, en el controlador, en el servicio y en el modelo si queremos hacer un cambio o una consulta nueva, que también podría ser no tanto cambio, sino como agregar una funcionalidad? Entonces, ¿ustedes qué creen que tendríamos que hacer en la app? Necesito que participen mucho para que nos rinda. ¿Se deberían agregar métodos necesarios? Ajá, en la app. Sí, ¿Y qué métodos agregarías? pues, por ejemplo, si es el de que consultar el costo de todo de un día, pues primero que todo había que crear un método que pueda almacenar como un costo total de todo lo que se registre en esa fecha. Ujú. Pero eso iría en la app, o en el controlador, o en el servicio. Mm, Mejor dicho, no tiene que ser en orden. Ese cambio que me estás diciendo, ¿dónde podría ir? yo diría que en el servicio, porque ¿Por como qué? tal ya está organizado todo para poder obtener el costo de cada elemento. Ujú. Porque el Ya sería en servicio es, se conoce. eh, bueno, pero es que tú quieres el costo del día de todo, incluyendo mercancías. sí, Exacto. Entonces,
¿Cuáles servicios, por ejemplo, tendrías que modificar? Mm, Los get, por ejemplo, porque en los get como tal, ahí se está obteniendo el precio de cada cosa. Ujú. Entonces se necesitaría eso y también obtener la fecha y verificar que todos tengan la misma fecha de un solo día y así ya se puede hacer el cálculo de la ganancia. Bueno, eh, sí, vas muy bien enfocado. Vamos a tomar una sola de estas consultas y vamos a pensar qué tendríamos que hacer con esa. Y luego cada uno va a realizar una. ¿Listo? Por ejemplo, mi ejemplo, quiero conocer todas las mercancías de una ciudad específica. Listo. Entonces, por ejemplo, para hacer eso yo necesitaría hacer un cambio en el modelo para conocer las ciudades. Sí, no. ¿Qué cambio harías en el En el, modelo? en el modelo como tal se refiere ya a la página, ¿cierto? No, el modelo es la clase, mercancía. Un get ciudad. Ujú. Pues El se Get supone Ciudad que eso ya está, existe. se supone que ya está, como es un atributo que Ajá, se definió desde el inicio, ya está. Entonces exacto. se puede utilizar algo más general, como que meta eso dentro de un JSON, por ejemplo, o un ¿Para contador, qué? para poder mostrar la cantidad, no. Sí, pero eso no iría en el modelo. O sea, en el modelo como tal, recuerden, tenemos los atributos, los get y los set, ¿sí? Y los constructores. Como nos dice César, el atributo, y Estefa dijo un get ciudad, listo. Ciudad es un atributo de mercancía. Entonces, el get ciudad se supone, ¿cierto? Debería existir. Entonces, necesitaría hacer algo más que un get ciudad en modelo. ¿Para qué necesitamos la ciudad? Porque mi consulta es todas las mercancías de una ciudad específica. Pues como tal, se supone que en el modelo ya hay una función que se encarga pues de conseguir la ciudad de cada cliente. Ujú, exacto. Entonces no tengo que mover el modelo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces, ¿qué debo agregar en el modelo? Nada. Para esta consulta, ¿cierto? Puede pasar que yo quiera conocer, no sé, no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero las cosas que yo pueda hacer con los atributos no necesitaría cambiar el modelo. Dime, Santi. Ujú, ujú, ujú. Bueno, vamos a enfocarnos en el servicio. Entonces, Santi nos dice, vamos a crear un método. ¿Por qué dices que un método contador?
Ujú. Pero porque un contador, porque yo necesito conocer las mercancías, no cuántas. Exacto. Ujú. Exacto. Entonces yo creo un método porque en servicio, por lo que dices antes, el servicio conoce todas las mercancías, ¿cierto? Yo en modelo conozco una y voy a tener la ciudad de una, pero yo necesito conocerlas todas. Y el que tiene la información de todas las mercancías es el servicio. Entonces, yo necesitaría un método que me recorra las mercancías. Bueno, primero que todo, ese método debería tener un parámetro. ¿Cuál sería? Ujú. Las que va a buscar. ¿De qué tipo podría ser? String. Sí, listo. Pero es desde front. Y acuérdate que el cambio es solo en la API. Sí, claro. Ujú. Sí. Ujú. Exacto. Pero digamos por cuestiones del ejercicio, pues eso es lo que tendríamos que hacer, comparar la ciudad, simplemente como un string. Pero lo ideal es que uno nunca compare strings porque uno puede, por ejemplo, yo puedo escribir Cali con C mayúscula o con C minúscula, sigue siendo Cali, pero entonces el sistema no la va a encontrar. Entonces uno Lo lo, mejor sería compararlas con el código, ¿no? sí, pero en el back no tenemos el código. Ese lo tiene front, en ese selector, ¿cierto? Pero en el back no lo tenemos, sino, pues creo, si no me equivoco. Ujú, ujú. Pero desde frontend. A ustedes cuando sustenten se van a sentar solo con la API, con el back. No se estresen, no, no se estresen con eso. O sea, la mejor práctica es compararlo con un código. Sí, estamos de acuerdo. El programa no se pensó así desde un principio. Entonces las ciudades no tienen código. De hecho, se van a encontrar que cuando uno hace este tipo de programas, ciudad es una clase en sí misma, precisamente porque tiene que tener un ID. Entonces, cuando algo tiene más de un atributo, o más de una característica es una clase. Entonces, las ciudades por lo general son una clase que tiene un ID y un nombre. Entonces, Manizales 1, nombre, digo, ciudad 1, nombre Manizales, ¿cierto? Pero no se pueden estresar por eso. ¿Por qué? Porque la sustentación no es de un tiempo muy largo. Entonces, tienen que trabajar con lo que tienen. Pero está muy bien la anotación. Lo ideal no es comparar string, pero en este caso nos toca. Si me hago entender, César y Santi sobre todo. Sí, señora. Listo. Gracias, César. Bueno, entonces yo creo un método que el parámetro es la ciudad que voy a buscar. Listo.
¿Qué debería retornar ese método? ¿Un qué? Ujú. ¿Pero es esa mercancía o varias? Serían todas, ¿no? Las que son. Listo. O sea, un array list. Un No, array. sería un JSON, no. Con todas. Una Listo. pregunta. Dime. Lisa. Por ejemplo, para un método así nos podríamos guiar del método donde tenemos un cliente según el ID, ¿no? Pero la diferencia es que esta vez ya no sería uno, sino sería un atributo que comparten. No, exactamente. Porque el cliente que recibe un ID utiliza otro método que es getItem y utiliza. Porque todo O eso es sea, con ID. sería crear muchos métodos ya, entonces, para Sí, hacerlo así. ese no tiene como el flujo que necesitamos, Isa. Pero gracias por el aporte. Bueno, entonces aquí tenemos otra cuestión. Retorno una lista, retorno un JSON. ¿Ustedes qué creen que es lo mejor? Un JSON, yo creo. Un JSON array. Igual, implícitamente vamos a hacer ambas, ¿cierto? Pues tenemos que crear una lista para recorrer, pero algo muy importante que uno también debe pensar o tener en cuenta es yo cómo respondo y cómo obtengo cosas, ¿cierto? O sea, cómo se comunica nuestra API con todo. ¿A través de qué? De JSON. Esa es su forma de tanto recibir información, porque miren que hacemos un post o un patch y mandamos un JSON, tanto como para devolverla. Siempre retornamos un JSON que tiene un mensaje awk, que tiene un estado, que tiene no sé qué. Entonces, en este caso, yo retorno una respuesta en JSON. En JSON. Bueno, César, ¿te queda claro por qué? O sea, si es una lista, pero al final el retorno debe ser un JSON porque así nos estamos comunicando. Sí, señora. Bueno, denme un minutico. Tengo un parámetro string, que es la ciudad que va a buscar, y voy a retornar un JSON, ¿cierto? Con las mercancías. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro? Juli, ahí cuando hablas del servicio es mercancía service en este caso. Sí, Listo. ya vamos para allá, para código. O sea, pensemos como en la teoría, en qué hace el modelo, qué hace el servicio, qué hace el controlador, y luego pensamos como tal en las carpetas que tenemos allá. ¿Listo, Estef? Listo. Bueno, Santi. Sí, sí, como por ejemplo una mercancía es la mercancía y tiene por dentro un JSON que es el cliente. Eso, sí. Digamos que los JSON son como, o pueden ser como anidados, por decirlo así. Listo. Bueno, entonces creo un método, el parámetro es ciudad a buscar y retorno un JSON con las mercancías. Pero entonces, ¿cuál es el flujo del método? ¿Qué debería hacer el método? Primero que todo, pues debería correr el JSON de donde están todas las mercancías y verificar cuáles cumplen la condición de la ciudad. Entonces, pero dices que recorrer el JSON
o recorrer la lista que ya la tenemos. Pues si se está manejando como lista, entonces ya la lista. Ujú. El servicio tiene una list que son todas las mercancías. Obtiene ese list del archivo JSON que tenemos por allá en Data, pero yo puedo manipular las mercancías como una lista, que es mucho más fácil. Entonces, recorrer lista de mercancías. Listo. Cuando recorro, entonces valido si la ciudad coincide. Entonces eso sería un... Ay, pero esto me está quedando horrible, perdónenme la vida. Esto sería un condicional, ¿cierto? ¿Qué más haría? Si coincide lo anexa en el JSON Array, no. Ujú. Si coincide, se añade a la lista que por allá la tuvimos que crear de primera, ¿cierto? Para poderla retornar. Entonces, esta es una lógica muy simple, ¿cierto? Simplemente quién coincide, quién no, y lo agrego en la lista y la devuelvo, ¿cierto? Entonces, en realidad no es tanto lo que hay que hacer. ¿O cómo la ven? ¿Creen que es mucho por hacer? Dime, Laura. Hola, una pregunta. Pues es que como tal mercancía no tiene, digamos, el atributo ciudad. Entonces tendríamos que verificar con la ciudad del cliente, ¿cierto? Correcto. Ok, gracias. Bueno, ese es un dato importante. La mercancía no tiene ciudad. Seguros, segura Laura. Pues eso estaba mirando y yo no veo que tenga atributo ciudad. No sé si está equivocada. En mercancía, en la clase mercancía no Clase tengo. mercancía. Entonces eso lo cambia todo. Muchas gracias, Lau. Porque ahí sí podríamos realizar un cambio en el modelo. Que Estefa nos lo dijo, qué pena Estefa, que dijo hacer un get ciudad, cosa que entre a su cliente y obtenga la ciudad que él tiene. Entonces, mejor dicho, hay dos formas de hacerlo. Si yo lo quiero hacer desde el servicio, entonces el método lo que tendría que hacer es que dentro de ese recorrido que realiza, tiene que meterse, digamos, por decirlo así, entrar al cliente de cada mercancía y obtener la ciudad. Y esa sí la compara. O podríamos en el modelo que cada mercancía vaya a su cliente y traiga la ciudad y me la devuelva. Dime. Pero es que la bodega es un string, ¿cierto? Entonces lo que yo te digo, yo puedo tener la bodega como las se escribe en string, ¿cierto? Obviamente tal vez desde el front yo tenga un seleccionable y la pueda escoger. Pero si yo la escribo como string, entonces yo hoy escribo bodega La Juliana, Manizales, como puede que escriba después bodega La Juliana Caldas, por decir alguna cosa que alguien no escribió Manizales. Entonces bodega La Juliana no saldría. Entonces esa es muy, como es un string y en el string yo pongo nombre y puede que ponga ciudad como puede que no. Puede que alguien ponga La Juliana nomás y no le ponga ciudad. Entonces no me permitiría saber si sí. Ahora, que el cliente sea de Manizales no significa que la mercancía esté allá. Esa es otra. Pero vamos a asumir, porque, o sea, para este tipo de cosas uno tiene que asumir. ¿Por qué? Porque es que el programa ya está hecho. Porque yo me puedo decir, yo me puedo sentar y decirle al profesor, y yo, profe, pero es que el hecho de que el cliente viva en Manizales no significa que tenga la mercancía guardada allá. Es cierto, pero eso ¿qué cambios implicaría?
agregue un atributo o cree, por ejemplo, una clase bodega que reciba nombre y ciudad, ¿sí? Que sería pues también lo ideal, pero eso ya no se pensó. Entonces, como ya no se pensó, tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, con el cambio que nos dice Laura, gracias, ¿cómo lo harían? ¿Cambiarían el método en el servicio o tocarían el modelo? Pues se podría como tal usar la ciudad del cliente. Ujú. La cosa es se tocaría obtener la lista de los clientes, saber cuáles tienen mercancía y ver cuáles de esos clientes coincide su ciudad con la que se está pidiendo. Estefa. Juli, pues no creo que necesariamente haya que buscar como qué clientes coinciden las mercancías, sino, o sea, hay que buscar en las mercancías cada cliente y en el cliente buscar la ciudad y si esa ciudad coincide. Exacto. Ese es el flujo como más derecho, César, porque la mercancía conoce a sus clientes, pero los clientes no conocen las mercancías. Entonces es más fácil, yo me paro en la mercancía, miro el cliente y miro su ciudad, que mirar si el cliente tiene mercancía y si sí, su ciudad. ¿Sí me hago entender? Bueno, señora, Bueno, entonces, eso está muy bien, pero lo que nos decía Cefa al principio, algo que lo haría mucho más fácil es que desde el modelo yo pueda obtener la ciudad. Entonces, cada mercancía en sí misma, por eso es el modelo. El modelo es cada mercancía, va y busca a su cliente, que es su atributo. Entonces, get cliente.get ciudad y listo. Que eso lo puedo hacer en el método, sí, pero la idea es que cada quien se encargue de lo que le corresponde. Entonces, eso ya va en como ustedes lo quieran hacer. O lo hago en el modelo y que cada mercancía me diga su ciudad, o en el servicio recorro la mercancía, por cada mercancía entro a su cliente y por cada cliente obtengo la ciudad. ¿Cierto? ¿Cómo les parece mejor? Dime, Santa. Quedaría como, no tanto como atributo, pero por ejemplo saldría como llave en el JSON. Eso es información que me puede servir. Y saldría, exacto, y ya cada mercancía va a tener su ciudad, asumiendo que es la ciudad del cliente. Eso es muy importante. Entonces, como les digo, eso depende de cómo lo quieran hacer. Ambas formas son válidas. En servicio y en modelo nos van a dar lo mismo, pero uno tiende, o una buena práctica en software es, yo divido responsabilidades. Cada uno hace lo que le toca. El servicio lo único que tiene que hacer es recorrer mercancías. El servicio no tiene por qué estar buscando clientes. ¿Listo? Entonces el modelo es el que se encarga, o sea, el modelo como mercancía propia es el que se encarga de hacer sus cosas con sus atributos. Entonces él mismo va a su cliente y él mismo obtiene la ciudad. Entonces yo le puedo crear a este un método que se llame getCiudad, que recorre no, busca su cliente y retorna la ciudad de ese cliente, asumiendo que es la misma ciudad de la mercancía. Entonces, allá cuando estén en la sustentación, tienen que trabajar con lo que tienen. Por eso les decía, sí, súper comparar la ciudad por ID, pero en backend no se tiene y para tenerlo así son muchos cambios y eso no es lo que se les está pidiendo. Yo no les estoy pidiendo cómo obtienen la ciudad, solo díganme cuáles son de Manizales, en mi ejemplo. Entonces, traten de ser en la sustentación, traten mucho de cumplir con lo que se les está pidiendo, porque a veces el tiempo no da, el tiempo no alcanza, y pues la idea es que lo puedan completar.
¿Listo? Entonces, yo en modelo puedo tener un get ciudad que busca a su cliente y retorna a la ciudad de ese cliente. Y ya. Entonces, este servicio va a utilizar este método aquí cuando valida la ciudad y si sirve, la retorna. ¿Listo? Les repito, si alguien lo quiere hacer aquí, va a funcionar, es válido, pero traten de empezar a pensar en qué le corresponde a cada uno. El servicio maneja mercancías, no tiene por qué buscar clientes. El modelo conoce su cliente, puede obtener esa ciudad y devolverla. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Claro. Listo. Gracias, César. Bueno. Entonces, el servicio crea un método, Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿quién es el que consume el servicio o lo utiliza? El controlador. Entonces, ¿qué va a hacer en el controlador para poder utilizar ese método que acabamos de hacer? Ay, Dios mío. Un endpoint. Exacto. Entonces, agregar un endpoint. Listo. ¿Cómo sería la estructura básica de ese endpoint? Ujú. Entonces acá tiene la URL que conocemos, mercancía. Ujú. Listo. Cuando esto lo hacemos así, ay Dios mío. Entonces aquí estaría la ciudad a buscar, ¿cierto? Bueno, esto no funcionaría. ¿Por qué? Ah, no, sí. ¿Por qué? Bueno, sí funcionaría, mejor dicho, los endpoints pues tienen una estructura, ¿cierto? Tienen el verbo y tienen no sé qué. ¿Te acuerdas, Santi, que antes nosotros teníamos un método que recibía un parámetro y eh, me devolvía si el parámetro era alfanumérico, era un ID, pero si solo era numérico, era un índice. ¿Te acuerdas? Antes teníamos un endpoint en el controlador, que era un get, que recibía como parámetro algo, ¿cierto? Y dentro del método mirábamos si ese parámetro era numérico, queríamos buscar ese índice de mercancía, pero si era alfanumérico, era un ID, ¿cierto? Y tenía esta misma estructura. La ciudad, sí, era Pan, creo que se llama. Entonces, eso cambió porque el profe hizo un cambio que era mercancía slash ID y ahí sí recibía el parámetro. Y luego tenía mercancía slash índice. Así, o sea, en este caso va a servir por el cambio que hizo el profe de agregar índice y agregar ID. Pero si no, no. ¿Por qué, chicos? Porque las endpoints tienen que ser muy claros. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo este endpoint que recibe ciudad y tengo este otro, por decir alguna cosa, que me recibe un, no sé, un cliente, un ID de cliente. Por decir algo que yo voy a buscar las mercancías de un cliente. Entonces, así yo lo entiendo, porque yo lo escribí, pero él se va a enredar porque tiene dos URLs o dos endpoints que hasta aquí son iguales y para él el hecho de tener un parámetro aquí
independientemente que a este le puse ciudad y a este ID cliente, para él eso es lo mismo. ¿Sí me hago entender? Él no va a saber yo cuál de los dos le estoy pidiendo porque tienen la misma estructura. Por eso el profe le creó una URL que decía mercancía slash ID y mercancía slash índice, porque si no les ponía eso, las dos recibían o el índice o el ID y se iban a convertir en la misma cosa. Entonces, es muy importante que yo le cambie la estructura. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer muchas búsquedas. Entonces, yo puedo crear una URL que se llame, por ejemplo, búsquedas, ¿cierto? Como puedo hacer varias, le puedo poner ciudades, porque yo sé que ciudades, y aquí que sí me reciba la ciudad. Otra persona puede decir, no, yo no quiero agregar búsquedas, simplemente URL mercancía, ciudades, y aquí sí el parámetro ciudad. ¿Listo? No sé si me hago entender, no sé si los enredé. Háblenme, porfa. Juli está un poco enredado, pero creo que si ahorita lo vamos a ver en código, de pronto ahí ya es más fácil entenderlo. Bueno, pues esta parte no la vamos a ver en código, pero entonces voy a tratar de explicárselos mejor. ¿Listo? Entonces, yo tengo, esperen que esto me genera ansiedad, tener esto tan horrible. Cuando yo hago una petición, es como si la estuviera haciendo aquí en mi navegador. Entonces, yo tengo un localhost, por ejemplo, el 8080, por decir alguna cosa. A mí no me va a servir porque yo no lo tengo montado. ¿Listo? Y tengo mercancía. Si yo le diera clic, me debería traer todas las mercancías, porque allá en un controlador, yo dije que cuando es get y es mercancía y no trae nada, porque vean que aquí no va a haber nada, entonces me va a traer todo. ¿Sí? Entonces lo que yo les decía, al principio, tratemos de recordar el principio, cuando estábamos construyendo esta aplicación. Nosotros teníamos un get que recibía mercancía y recibía aquí un parámetro que se le llamó para, ¿cierto? Ese parámetro yo lo podía cambiar o por un 0 para decir que yo quiero la mercancía del índice 0 en la lista o por un código alfanumérico, ¿cierto? Entonces, lo que hacía el método era que miraba, si ese parámetro que me llegó es un número, entonces es un índice. Pero si ese parámetro que me llegó es alfanumérico, entonces es un ID. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, luego el profe lo separó y dijo, no, yo no quiero hacer esa validación de alfanumérico con expresiones regulares. Entonces creó un endpoint que es ID y recibe el número y un endpoint que se llama índice que recibe el 0. ¿Sí? ¿Cómo la ves hasta ahí, Estefa? Pues sí, todo. Bien, Juli. Entonces, eso al principio el método miraba las dos cosas. Luego el profe creó dos endpoints, uno que se llama índice y otro que se llama ID. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿por qué el profe no creó un método que aquí... Perdón. ¿Por qué el profe no recibió un método que aquí, o creó un método que aquí recibiera mercancía y aquí recibiera un parámetro que se llamara índice y en el otro un parámetro que se llamara ID?
Él no pudo hacer eso porque para el sistema eso es lo mismo. O sea, yo le pongo el nombre al param, que aquí se llamaba param, pero ese nombre para el sistema no significa nada. Significa, o sea, él toma en cuenta únicamente que acá hay unas llaves, quiere decir que dentro de esas llaves hay un dato. No es solo este nombre, sino que viene un dato que yo puedo utilizar como una variable, que en ese caso era un índice o era un ID. Pero si yo al parámetro le pongo ID o le pongo perro, para él eso es lo mismo. Entonces yo tengo que poder diferenciar ese parámetro para qué es. Por eso el profe creó una URL que empezara por índice y otra que empezara por ID. ¿Sí me hago entender? Sí, Juli. Entonces, si fuéramos a hacer, por ejemplo, 2 consultas sobre mercancía y las 2 reciben un parámetro, entonces tengo que especificar yo qué estoy buscando. Entonces yo estoy buscando mercancía ciudad, por ejemplo, y aquí sí le mando la ciudad a buscar. Pero si luego quiero buscar por algún motivo el cliente, entonces aquí le escribo cliente. Entonces yo tengo que pensar también en cómo estoy creando las URLs, porque o si no, él se va a enredar. Se supone que nosotros dejamos ya definir en el programa que podemos crear en el CRUD, que podemos hacer que la mercancía con simplemente meterle el ID del cliente ya lo ingrese ahí, podríamos llamarlo así con el ID del cliente. Porque ¿Sabes si qué más? ponemos el nombre, puede darse el caso de que haya 2 personas que tengan el mismo nombre, pero como el ID es único para cada persona, entonces se podría buscar con eso. Exacto, o sea, tienen un método, explícame bien, porfa, César. Tienen un método que le mandan el ID de un cliente. O que no te entendí. Creo que no me hice entender. Es decir, si se pone el cliente sería también pedir que sea el ID como tal, el ID del cliente. Ajá. Porque si se pide el Sacarle el ID. nombre, porque si se pide el nombre, pueden darse el caso de que haya 3 personas con el mismo nombre. Ajá. Sí, sí, voy a buscar por clientes por su ID. Con ciudad, pues como las ciudades no les definimos ID, pues sí o sí me va a tocar buscar por el nombre, ¿cierto? Pero pues aquí la idea sí es que el nombre coincida en varias, pero no sé si me hago entender ya con lo de la construcción de la URL o del endpoint. Bueno, Santi dice que sí. Entonces yo no puedo definir 2 URLs que reciban un parámetro y ya. Tiene que haber algo que las diferencie. Sea el índice como lo tenía el profe, índice ID. O en este caso, si yo voy a hacer búsquedas, entonces tengo que definir qué estoy buscando. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Entonces, ciudades y aquí ya sí pongo la ciudad a buscar. La ciudad a buscar. Y así. Entonces, esta parte es muy importante, porque puede que por allá tengamos, y no recordemos, tengamos una mercancía que reciba un parámetro por algún motivo que se tenía, ¿cierto? El profe lo cambió. Entonces, si yo lo creo así, él nunca va a entender yo que le estoy pidiendo que busque. En cambio, le tengo que poner aquí algo que diferencie esa búsqueda. Por ejemplo, yo podría crear una URL que se llame sustentación. Entonces, sustentación y recibe esta ciudad a buscar, porque ese es mi ejercicio de sustentación. Entonces, que a ustedes les tocó es buscar de mercancía las frágiles, que es una de las consultas que nos propuso una compañerita. Entonces, aquí pongo frágil, ¿cierto? Pero le pongo esta palabra para evitar que haya una confusión con otra URL que solo reciba un parámetro. Entonces yo aquí voy a dejar esta que me gustó más. Entonces simplemente URL mercancía, ciudades y la ciudad que ya va a buscar. Entonces en todo ese tipo de cosas es que yo debo pensar.
Ahora, si ustedes encuentran que no hay ninguna cosa en mercancía, ningún endpoint hecho que reciba esto solito, entonces lo podríamos dejar así. Entonces depende, o sea, les estoy invitando es que analicen eso cuando vayan a agregar el endpoint. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Los estoy enredando mucho? ¿O todo bien? Dime, Santi. Digamos, la mejor práctica es crear diferentes. Por eso mira que el profe primero tenía pegado índice con ID y luego lo separó. Eso es siempre separado, es una URL para cada cosa que yo pueda hacer. ¿Listo? Lo mismo es un método distinto para cada uno. Porque me imagino que tú pensabas hacer de pronto un método búsqueda y según lo que el parámetro escoges que va a buscar y cosas así. ¿O no? Entonces, sí, la idea, recuerden, siempre es separar responsabilidades. Si yo tengo que hacer 80 métodos, hago 80 métodos, pero no tratar de dividirlo todo. Bueno, listo. Entonces yo creé este endpoint, ¿cierto? Y ese endpoint lo que debe hacer, porque nosotros hacemos una función flecha, ¿cierto? Entonces, ese endpoint lo que debe hacer en realidad es que por acá tiene, no, esto no es así. Bueno, tiene un contexto, entonces yo retorno el contexto punto del servicio. Bueno, no recuerdo, eso ya es cosas de código. El caso es que yo voy al servicio y busco ese método que me creé por acá, que le puse, por ejemplo, buscar por ciudad. Listo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en el controlador, porque no es solo crear la URL, yo tengo que decir si entra esa URL, qué más va a hacer con ella, qué función va a hacer. Entonces va a ir a buscar por ciudad, que es un método que está en el servicio. Y en la app lo que tendríamos que hacer, bueno, aquí van a entrar varios temas, entonces lo de la app lo pensaremos después, porque el controlador ya existe, ¿cierto? El controlador ya existe para el servicio de mercancía y ese método va en el servicio de mercancía, no sé qué. Entonces, digamos que estos son los pasos que yo tendría que hacer para, digamos, hacer esta funcionalidad de mercancías de una ciudad específica. Pero aquí entra algo en discusión y es, yo tengo, bueno, ¿cómo la ven hasta acá? Solo hasta acá. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nos devolvemos a algún punto? Está claro. Listo. Gracias, César. Entonces, esta la vamos a dejar en veremos, porque vamos a empezar a analizar algo muy importante. Entonces, pues, porfa, para que pongan cuidadito y no nos vayamos a enredar. Entonces, yo tengo un servicio, más bien, yo tengo una clase service, ¿cierto? Que es una interfaz. Es una interfaz, ¿cierto? Quitemos esto. Entonces, esa clase service, que es una interfaz, es la que tiene todos los métodos, digamos, básicos
que yo hago, que yo hago con una clase. O sea, yo tengo el get, yo tengo por allá el add, yo necesito añadir, necesito eliminar, mejor dicho, tiene los métodos CRUD. Eso es lo que tiene esta interfaz, el CRUD. Entonces, por buenas prácticas, mejor dicho, sí voy a abrir esto para que me entiendan mejor. Porfa, no se asusten por los errores. Yo nunca lo pongo a correr en mi equipo. Bueno, entonces yo tengo por acá el service, que el service es una interfaz. Service es una interfaz que tiene los métodos CRUD que utilizan todos los otros servicios, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera hacer ese método para las ciudades, entonces tendría que entrar a mercancía service y lo tendría que crear, ¿cierto? Entonces, yo podría crear ese método aquí. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que como todos estos servicios implementan la interfaz, ¿cierto? Lo ideal es que esta interfaz tuviera el método para yo poderlo usar. No quiere decir que yo no pueda hacer métodos aparte. Entonces yo simplemente aquí podría hacer un método que sea público, que me retorna un JSON object, que se llame buscar por ciudad, que me recibe un string, una ciudad a buscar, ¿cierto? Y que por acá hace un mundo de cosas, aquí me propone qué hacer. Simplemente voy a retornar null. Listo. Este podría ser el método, ¿cierto? Entonces vamos a asumir acá, controlador, que yo voy a crear un método que es un método get. Pongo por acá. Es un método get, entonces lo que les decía, aquí me va a recibir, vean, esto me propone buscar, ¿cierto? Que me va a recibir ciudades, que es la que yo me inventé, y un parámetro que no se va a llamar param, sino ciudad. Listo. Y que le mando un contexto, que no sé qué. Y miren lo que va a pasar acá. Como lo que el controlador me recibe, es un service T, ¿cierto? Que esta es la interfaz. Pero yo en la interfaz no creé ese método buscar ciudades, buscar por ciudad, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa si yo ese método lo agrego aquí? Todas las instancias deberían agregarlo. Ajá. ¿Y La será cosa que, sería dime, en las demás clases, porque por ejemplo mercancía pues sí tiene sentido que se haya agregar, pero en las de clientes o en la de envíos no tendría tanto sentido porque ya tengo los métodos que se encargan de lo de la ciudad. Pues digamos en este caso serviría porque pues si yo utilizo buscar por ciudad, entonces me traigo todos los clientes de Manizales, todas las mercancías de Manizales y todas las mercancías de los envíos. Digo, todos los envíos de Manizales, ¿sí? Pero con otro tipo de consultas
por ejemplo, la consulta que nos propuso, creo que fue Luisa o Laura, no recuerdo, que nos propuso que buscar todas las mercancías frágiles. Entonces, si yo pongo ese método aquí, buscar frágil, ¿yo qué haría en cliente? Si cliente ni siquiera tiene un atributo frágil. Entonces, tocar la interfaz es algo, digamos, importante, porque como yo tengo que todos los servicios implementan la interfaz, entonces sí o sí tendría que hacer métodos para todos, porque todos lo tienen que implementar. Tampoco es una buena práctica que entonces yo implemente el método y le diga null, que sería lo que tendría que hacer en el caso de frágil con clientes, porque el cliente pues no va a retornar nada que tenga que ver con frágil, ¿sí? Y tampoco tiene sentido que yo solo quiera buscar las ciudades de mercancía, las mercancías de una ciudad, solo las mercancías, y entonces tenga que hacer el método para cliente y para envíos si yo solo quiero para mercancías. Imagínense ustedes en la sustentación y tener que hacer este método para 3 cosas diferentes. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, ¿cuál es una buena práctica que uno debería tener? Uno hace un controlador por cada servicio que tenga. Si yo tuviera un controlador solo para mercancías, simplemente en ese controlador yo pongo la URL que necesito y eso no me va a generar ningún conflicto, porque siempre me va a recibir el mercancía service. Pero en este caso es un controlador, por eso yo necesito conocer mi programa. Yo tengo un controlador para todo. Y como tengo un controlador para todo, entonces tengo que trabajar con eso. ¿Y qué hace ese controlador que es un controlador para todo? Recibe un service T, que service T es mi interfaz. Yo le doy control clic acá, me lleva a la interfaz. Entonces, si yo quisiera hacer eso, me toca agregar ese método acá. ¿Pero qué implica agregar ese método acá? Que todos los otros servicios o todas las otras clases que implementen esa interfaz tendrían obligatoriamente que hacer ese método. Y eso no tiene sentido, ¿cierto? Santi, habías abierto el micrófono ahora, no sé si vas a decir algo o a preguntar. No, porque acuérdate que eso se pone acá. El current path, si tú le llegas a hacer aquí un sort, te va a imprimir mercancía, paquete, porque este lo que hace es que coge el tipo del servicio y coge el nombre simple y luego él lo pasa a lowercase. Mira que acá no dice en ningún momento ni cliente, ni mercancía, ni... Bueno, se podría usar porque es para mercancía, ya te entendí. O sea, poner aquí mercancía. Pero es que ese es el punto. Mira que el controlador es para todos. Entonces, para todos lo va a permitir. Así como está. Dime. No porque, o sea, sí, esto se hace así para nosotros que lo entendemos, pero si yo para un cliente llamo a esta URL va a servir porque el controlador está compartido para todos. Entonces, de poder, todos pueden acceder a ella. Dime, Andrés. Profe, una pregunta, y digamos, si uno, ahí donde dice service, punto buscar por ciudad, pusiera en vez de service, pusiera mercancía service, ¿no funcionaría? Sí, pero esa mercancía de service, ¿dónde lo definirías? Porque mira que ese service es el que me entra de parámetro. Ah, ok. Por eso es que se haría, digamos, un controller para cada diferente tipo Eso de es lo clase. ideal. Sí, eso es lo ideal.
hacer un controlador para cada servicio. Dime, César. Yo tengo otra pregunta. Bueno, se supone que nosotros, pues, digamos que uno ya tiene declarados ya los controladores de cada clase, ya los llama y todo eso. Ujú. Es decir, que al ya tener cada clase su propio servicio, eso hace que se limite la URL a ese servicio en específico. A ese Por, ej- controlador. Sí, por ejemplo, en este caso que estamos haciendo el de buscar la ciudad en la mercancía. Al ya tener el controlador ya llamado, esa URL solo va a quedar limitada ahí. No va a sí. salirse ni para clientes ni para nada de eso. Ujú. Porque tú Gracias. el controller lo creas acá. Pero esperen, no se vayan a poner a crear otros controllers, porque el profe me mata. Ese controller yo lo creo. Bueno, aquí lo hizo con map. Esos controllers yo los creo acá. New mercancía service controller. Yo los creo acá. Entonces, él va a ir a buscar en el controller las URLs que él tenga. Que yo cometa el error y a todas les ponga el mismo nombre, eso ya va a generar otro conflicto. O sea, eso ya depende de cómo yo las creo, porque como yo las creo manualmente aquí, yo tengo que asegurar que no se generen esos conflictos y le pongo los nombres. Este era el que les decía. Índice param y de param. Él antes tenía solo param y dentro de param, dentro de este coso miraba si era un alfanumérico, no sé qué. De hecho usaban expresiones regulares, pero eso pues la idea es separarlo para que ese param no me genere conflicto después. Listo, porque aquí no me genera conflicto, porque este es patch. Entonces, yo debo definir URLs distintas por cada verbo, pero yo puedo tener las mismas URLs si son verbos distintos. ¿Listo? Pero no vamos a crear otro controlador. Al contrario, vamos a crear otro servicio. Por allá en un taller, yo no sé quién me lo mostró, si lo tengo por acá o si alguien tiene por ahí la URL al taller, del taller, que me la pueda compartir. Acá. Gracias, Estefa. Bueno, les voy a compartir. Entonces, con base en el diagrama de clases del sistema y también de su implementación, elaboré un listado de las posibles consultas de información que se pueden llevar a cabo a partir de los datos almacenados en los archivos. Digamos que eso ya lo hicimos en conjunto porque somos un equipo y tenemos aquí varias consultas, ¿cierto? Pueden haber muchas más, pueden haber muchas menos. Listo. Suponga que crea el siguiente elemento en el paquete service. Public Interface Service Mercancía. Es decir, define una nueva interfaz que hereda o extiende los métodos de la interfaz Service. En términos más simples, Service Mercancía viene a ser una versión más específica de Service, agregando potencialmente nuevos métodos o refinando los existentes. ¿Para qué hacer esto? Esto les da una pista de todo lo que acabamos de hablar o de analizar.
sea, hay muchas soluciones. Una es crear otro controlador. Otra que nos propone el profe es crear un servicio propio, precisamente para esas consultas propias. En el caso de la consulta que nos proponía Luisa, fue Luisa, de los envíos frágiles. Eran envíos, no mercancías. Bueno, de los envíos frágiles. Entonces, sí, yo puedo conocer las mercancías frágiles, pero esa consulta me pide solo envíos. Entonces yo voy y creo un servicio para envíos que solo tenga ese método. O porque el cliente no tiene nada que ver con frágil, entonces pues se va a enredar, ¿sí? Entonces, esta es una solución o una pista más bien que nos da el profesor. Crear otra interfaz que extienda de service. El hecho de que extienda de service, acuérdense, si algo hereda, si yo digo que algo extiende es porque hereda, listo. Si algo hereda es porque yo digo service mercancía es un service T, o sea, service mercancía es un service T. Quiere decir que en el controlador que recibe un service T no va a haber ningún tipo de conflicto. ¿Sí? Repito, esa no es la mejor solución. Dime, Santi. Ujú. Ahí recibiría mercancía. Ujú. Pues podría ser sin ST. Tienes razón. Porque yo ya lo estoy especificando. Entonces yo podría crear. Sí, tienes razón. Pero si no, pues simplemente sería que ahí va mercancía. Entonces se llama service mercancía, ¿cierto? Punto Java. Entonces, es una interfaz. Según el profe, aquí recibe una T, ¿cierto? No sería tan necesario porque la T generaliza, tiene razón Santi, y yo ya sé que todo eso es para mercancía. Y esto va a extender de mercancía. Dime, César. Profe, pero tengo una Dime. pregunta. Es decir, que tendríamos dos mercancías service. No. Mira, este es service mercancía y el otro es Sí, mercancía service. ¿Cuál va a pero ser ¿cuál la... sería la diferencia? Exacto. La diferencia sería acá que el mercancía service no va a implementar esto, sino que va a Ah, implementar esto. Entonces, eso no me generó ningún error, como pueden ver. Ok, bueno, si quito esto, sí, debería. ay, Bueno, tampoco. ¿Por qué? Porque como service mercancía, es que aquí es, esperen, no. Eso cambiaría acá, que implementa service mercancía. Entonces, ahora sí me generó error. ¿Por qué? Porque no he implementado buscar por ciudad. ¿Sí? No me genera error del otro, porque yo estoy sobreescribiendo el add, estoy sobreescribiendo el get, estoy escribiendo el no sé qué. Y como este lo extiende, entonces por herencia simplemente por herencia va a tener aquí todo lo que tiene este servicio. ¿Cierto? ¿Sí me entiende? ¿Ya me entendiste la diferencia, César? sí, señora, muchísimas gracias. Listo. Ignoren todo esto amarillo que son mis extensiones y cositas pues que yo le tengo al visual. Entonces, esto es lo que va a cambiar. ¿Y qué más va a cambiar? Entonces, yo tengo a buscar por ciudad, ciudad a buscar. Listo. Este me está generando error porque no lo está implementando. Entonces, yo lo voy a implementar. Por ahora no voy a hacer nada con eso. Ya saben
Ya lo hablamos aquí. Lo que el método va a hacer, simplemente lo implemento. Listo. Pero aquí, ¿qué más va a cambiar? El controller me sigue lanzando un error, porque este service no conoce este método. Entonces, ¿qué cambio debo hacer? Que ahí es que entra a jugar la app. Yo en la app, bueno, no debería. Tin, tin, tin. El controller recibe, Tal vez saben qué podría hacer acá, que aquí sí lo vuelve muy específico. ¿Qué pasa si yo casteo? Service mercancía. Tun, tun, tun. Esperen, yo pienso. Dime, Santi. Sí, recibes un JSON. Estoy tratando aquí de chun, 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 coma, contexto. Service, Porque es que service, mercancía, es un service state, ¿cierto? Es esto. Entonces, yo debería poder castear acá, sino que lo estoy haciendo mal. Entonces, obtengo la ciudad, que es el parámetro que me trae la URL, ¿cierto? Y se llama ciudad. Listo. Miren lo que me ofrece acá mi inteligencia artificial. Me dice, si el servicio es una instancia de service mercancía, lo castea, que era lo que yo estaba intentando hacer. Y ahí sí va a servir buscar por ciudad. Si no, entonces es un error. No se puede buscar por ciudad porque pues es un método solo para mercancía. ¿Esto qué va a hacer? Que igual todos van a poder hacer la URL y van a poder, digamos que utilizar esto. Pero funcionaría. No sé si me entendieron ahí. ¿Qué le pasa a este? Sí me hice entender, chicos. Entonces, esto es una forma. Dime. Listo. Entonces, esto es una forma de hacer ese cambio. Sin embargo, si yo hago esta petición desde cliente, él la puede hacer y me va a obtener este error. ¿Sí? En backend es válido. Ya en frontend, pues nunca va a haber en una sección de cliente, nunca va a haber un botón que le haga un fetch a esto, si no es de mercancía. Entonces, eso digamos que limita el problema, por decirlo así. Y esa sería, pues, más o menos la solución que el profe piensa. Otra persona puede decir, pues yo hago un controlador, yo hago acá un controlador
diferente. Esto es de Love, listo. Yo hago un controlador diferente aquí que no reciba esto, sino que me reciba directamente el service mercancía. Y para hacer eso, entonces me tocaría crearlo acá, en New Controller. Y ahora sí, ni siquiera el cliente ni el envío va a poder acceder a esa URL. Entonces, eso lo limita otro poquito. ¿Yo qué les recomiendo? Háganlo así, porque así lo quiere el profe. Entonces, otra interfaz que herede. ¿Qué problema? Esto no me genera problema porque como extiende de service, entonces tiene todo esto. Todo esto, todo esto. Simplemente ese cambio va a implicar que ustedes acá cambien esto. Ahí, si no hacen eso, pues ahí sí no va a servir. Pero eso es más o menos el orden lógico o lo que está esperando el profe. Entonces, en una sustentación, yo me tengo que sentar a pensar en todo esto. Entonces, ustedes mismos tienen que decidir lo que decimos ahorita. ¿Hago un método en modelo o que el servicio recorra? ¿Qué método, qué orden lógico va a tener ese método en mi servicio? ¿Qué parámetro va a recibir? ¿Qué va a retornar? ¿Cuál va a ser el flujo de ese método? ¿Qué endpoint le voy a poner a esa búsqueda? ¿Qué me le voy a inventar acá? Y si me lo invento, ¿eso qué implicación va a tener en mi controlador? Entonces nos dimos cuenta, eso va a tener la implicación de cómo este controlador recibe un service de tipo service T, entonces tendría que poner ese método en service T, pero si lo pongo en service T, entonces todos los servicios lo van a tener que implementar y no es necesario, entonces creo otro servicio que herede de él para no tocar controladores, pero me tocaría hacer estas validaciones con el instance of que ya conocemos y hacer un casteo y no sé qué. ¿Listo? Dime, César. Profe, a mí no me está quedando clara una cosa. Sí. Se supone que vamos a crear un nuevo servicio en el cual van a ser como las consultas propias de mercancía. Ajá. Entonces, el que ya teníamos con anterioridad, que es el que está solo escribiendo todo lo de la interfaz, va a implementar esas dos cosas, es decir, el servicio que hace las consultas propias y la interfaz. No. El servicio, como, acuérdate, la herencia es service mercancía es un service T, ¿cierto? Aquí le pusimos mercancía directamente. De hecho, sería solo T. No. Recibe la mercancía, ¿cierto? Él extiende de ella, o sea, es esto. Como es esto, tú en este servicio solo implementas el específico, que por dentro ya los tiene todos, porque heredó. Esa fue la pregunta, ¿cierto? Sí, O es sea, tú decir, dices que esta tú técnicamente pensabas que de seguiría pronto igual. acá era así. Sí, tú pensabas que de pronto era así. Ambas. Sí, eso era. Eso. Entonces, mira que no nos genera error y no nos falla. Pero mira lo que me dice acá. Esto es redundante. Porque esta es súper y ella ya hereda de ella. Entonces solo necesito a la que hereda, que sería la específica. Ah, listo, profe, muchísimas gracias por la aclaración. Dale, César. Es con mucho gusto. No sé si tengan otra pregunta. Yo sé que está un tris enredado, pero cuando uno logra entender este flujo, quién se comunica con quién, es mucho más fácil. Entonces, en este orden de ideas, en la app yo no tendría que hacer nada. Si una persona dice, yo no estoy de acuerdo, yo mejor creo otro controlador, entonces en la app tendría que crear ese new controller, que me reciba. De hecho, si quieren hacer un controlador,
tendrían igual que hacer un nuevo servicio. Porque el controlador lo único que les va a permitir es que aquí yo no tenga que hacer esta validación. ¿Por qué? Porque con esta validación es que todos los que no son mercancía no van a poder hacer esto. Entonces voy a lanzar este error. Yo no quiero que haya ese error, yo quiero que simplemente no pueda hacer esa consulta, nunca, ni le lance error ni nada. Entonces tendría que crear otro controlador y ese controlador no va a recibir esto, sino que va a recibir directamente mercancías, service mercancía. Y no va a tener nada de esto, sino que va a tener que ya no tendría que castear, ni mirar instancias, ni nada. También es una solución válida. Entonces, es un poquito enredado, sí, pero cuando manejemos este flujo, van a ver que no es tan difícil y no es tan complicado. O sea, aquí ¿por qué se complica? Porque el profe quiso generalizar un controlador. Como les cuento, uno en realidad ve en los programas que los controladores, uno tiene controlador por servicio y servicio por clase, ¿cierto? Aquí tenemos uno solo porque la clase madre envío, pues ya o sea, ese servicio se puede generalizar para todos y aún así en Sobre no nos sirvió porque Sobre tiene sus propias validaciones. Entonces creamos un servicio solo para Sobre. Eso fue, digamos, también un cambio que se hizo. Entonces se sientan a pensar. Incluso desde el inicio, desde que uno crea una aplicación, uno piensa, puedo generalizar el controlador, puedo hacer un servicio general o mejor le hago un servicio a cada uno. Y así, todo eso uno lo piensa. Acá en la sustentación ya no tenemos tiempo para pensar. Ya tenemos un controlador para todo, tenemos un envío service para todo, tenemos un modelo, sí, tenemos esas dos cosas y la app solo se comunica con esos controladores, etc. Ya no tenemos tiempo de pensar, ay, ¿será que mejor le pongo una idea a la ciudad? Ya no tenemos ese tiempo. Ya en la sustentación tienen que trabajar con el tiempo que tienen. Y no hay nada más que hacer. Entonces, yo a qué los invito. Si ya no tienen más dudas, yo los invito a que cojan el Excel y escojan una de las consultas que proponen uno de sus compañeros o incluso la que propongan ustedes mismos y traten de hacerla. O sea, considerando todo lo que yo acabo de considerar. O sea, aquí, ¿qué me faltaría a mí? Me faltaría que en el servicio implementar esto y ya montar el servicio y empezar a probar la petición. Entonces, la debo crear acá. Entonces, esa petición, ¿qué forma tendría? La mía, la que yo me acabo de inventar. ¿Sería un get? Sería un get, exacto. Entonces, yo le puedo poner aquí sustentación, ¿cierto? Sería un get, exacto. Recibe la URL. Es de mercancía. Por allá le pusimos otra vez el nombre mercancía porque Santi lo dijo. No sería necesario, ¿cierto? No tiene que ser necesario. Le puse ciudades y aquí recibiría la ciudad Manizales. Manizales, ustedes lo pueden empezar. Bueno, sí, tendría que ser así, ¿cierto? Y ya hago la petición y miro eso, qué errores me va a mandar, qué me va a mostrar, no sé qué. ¿A qué me refiero con que en el controlador, o sea, yo puedo aquí simplemente decir sustentación prueba 2 y si yo le hago un get a esa misma URL, a esta misma, pero que no sea mercancía sino a cliente, esto me debería lanzar este mensaje, error, no se puede buscar por ciudad, debería. Entonces, debo hacer estas dos pruebas en mi caso. Entonces, eso es a lo que yo los invito. Escojan
con lo que vimos hoy, escojan de aquí una que quieran hacer, sea más complicada, sea más difícil. Y, por ejemplo, bueno, no, escojan una, sea propia o sea de alguien más y traten de realizar este flujo. Yo les recomiendo usen papel o usen esta plantilla, si quieren se las comparto. Entonces yo me siento y digo, ¿qué hago en el? Uno puede empezar de aquí o puede empezar de allá, no importa, nosotros empezamos desde acá, lo más simple a lo más amplio. Entonces el modelo tendría que hacer algo para esa consulta que escogí. En servicio, ¿qué tendría que hacer para esa consulta que escogí? Entonces, aquí no piensen en nada de la interfaz. Miren que yo vine a tocar esa interfaz cuando estuve en controlador. ¿Por qué? Por este service punto. Esto me va a generar un conflicto. Pero hasta aquí es simplemente, ¿qué hago en el modelo? ¿Qué hago en el servicio? ¿Qué hago? Cuando ya tengo eso, pienso en una URL que pueda usar que no me genere conflicto con las que ya existen. Y después de que pienso en esa URL, ahí sí digo, pues pucha, me tocó crear la dichosa interfaz que extiende de la otra interfaz y que mejor dicho, y miran a ver cómo les va. Si quieren, vamos a levantar acá la mano los que lo puedan hacer hoy y nos podamos conectar mañana por la tarde a revisar. Santi. Y ya. Bueno, entonces siéntense y lo revisan. Y si quieren que lo revisemos juntos, me pueden escribir. Ya todos tienen mi contacto. Y me dicen, Juli, yo escogí esta consulta de sustentación y así la implementé. ¿Cómo la ves? O no me sirvió, o me generó este problema y miramos si es un problema de lógica, si es un problema de implementación, si es un problema. Entonces con Santi lo podemos revisar mañana, que él lo puede hacer hoy. Y ya con los demás, nada, pues trabájenle. Yo que les recomiendo, pongan un temporizador de cuánto se están demorando en ese cambio, porque las sustentaciones por lo general o son de 15 minutos, de 20, o puede que les dé las 2 horas, no sabemos. Entonces pongan un temporizador y calculan cuánto se están demorando haciendo uno de estos cambios. ¿Listo? Y miramos cómo les va. No sé si tengan una pregunta mientras yo iré tomando su asistencia. ¿Entendieron la actividad que les propuse? ¿Les pareció que este simulacro les sirvió para algo o no? Sean sinceros conmigo, por favor, que yo no me voy a enojar. Si sirvió de mucho, gracias. Juan da manito Esto arriba, interesante. Brian creo que... Qué bueno, César. ¿Qué más me dicen? Sí, fue muy útil. Sí, sirvió mucho, listo. Gracias por sus reacciones y sus emojis. Entonces, nada, pues ahí les queda el Excel con las posibles consultas de sus compañeros, las de ustedes. Trabajenle este fin de semana, me escriben, me dicen, Juli, yo pensé en esta solución. Juli, logré hacerlo hasta el servicio, no entiendo qué más podría hacer o qué más debería hacer. Andrés nos podría, claro, les va a pasar la plantilla. Se las voy a compartir para editar, ¿sí? Pero intenten, porfa, pues generar una copia para que no, para que les quede a los demás compañeros. Ahí les compartí. Bueno, esta última no sirve. Entonces, muy importante cuando se sienten a pensar en el controlador. Espero que hoy al menos se haya respondido la pregunta de qué hacer
con eso que les puso el profe. Entonces, el para qué lo planteó, ya se los expliqué. Y no sé, pues de verdad espero que les vaya muy bien. Yo obviamente voy a estar muy disponible. Los problemas que hayan tenido, no sé si Antonio se fue. Sí. Hoy pues el tiempo estuvo destinado a esto. El tiempo estuvo destinado a la sustentación, pero si tienen más cosas, pues ya se nos acabó el tiempo, pero si tienen más cositas podemos preparar un espacio esta semana porque pues el día de hoy estaba destinado a eso más que todo. El único que me manifestó que tenía otro problema era Antonio y ya se fue. Entonces, si los demás tienen otras cosas por ver, podemos cuadrar otro.